mi segundo hogar es en Uruguay, y compartir todo lo último de la experiencia del contacto extraterrestre. En esta noche vamos a empezar tocando el tema de las Bermudas y los ovnis, pero siempre esto me sirve para hacer un resumen de lo que está haciendo la experiencia de contacto, de lo que estamos viviendo nosotros, porque esta experiencia continúa, una experiencia que se mantiene vigente al cabo de 21 años. Y vamos a irla ilustrando con el siguiente material de diapositivas. Entonces, vamos a iniciar esta proyección. Como todos ustedes saben, tengo 39 años. Estoy casado, mi esposa se llama Marina, tenemos dos hijas, una de 17 años, otra de 13. Con mi esposa fuimos enamorados desde el tiempo del colegio, luego de la universidad, de toda la vida. Y ella también ha tenido experiencias de contacto y algunas de las experiencias extraordinarias que me han tocado vivir a mí han sido recepcionadas en comunicaciones psicográficas que mi propia esposa ha recibido, o también mis hijas. Una experiencia que la estamos viviendo no solamente con amigos, sino también muy a nivel familiar. La experiencia de contacto, como decía, está más actual que nunca. A ver si podemos apagar incluso el cañón de luz. Lo interesante más es las diapositivas. A ver, vamos a ver En el mes de agosto, del 2 al 7 de agosto de este año, 95, convocamos nosotros a un encuentro mundial de contacto. O sea, personas que están viviendo las experiencias de contacto en el mundo, más de 320 personas de 17 países, se congregaron en el desierto de Chilca, cerca del mar, en un lugar que se llama también la Playa de las Brujas, cerca de donde se inició la experiencia hace 21 años, para un encuentro programado. Ya lo habíamos anunciado a nivel mundial un mes antes, en un encuentro mundial también de contactados, un congreso mundial que se realizó en Costa Rica y que convocó a más de 1.550 personas. Así que hubo periodistas que nos acompañaron en agosto, informados, sabiendo ellos de que se estaba dando, o sea, que se iba a dar esta experiencia de contacto. Y así tienen ustedes en la primera plana del diario Ojo, pues, flotilla de ovnis ilumina Mar de Chile. La siguiente. Miren ustedes las personas dando testimonio, incluyendo periodistas, también atestiguando de que en la noche del día 2, madrugada del día 3 de agosto de este año 95, durante 4 horas y media, 5 objetos voladores no identificados para los periodistas, para nosotros, vehículos extraterrestres dirigidos, hicieron un increíble y hermoso ballet encima de todos nosotros. Y al día siguiente, la misma policía de Chilca llegó allí al lugar donde estábamos nosotros para preguntarnos si todos nosotros habíamos visto esas increíbles luces que casi apagaron nuevamente la iluminación en Chilca y que venían en dirección hacia el lugar donde nosotros estábamos en el encuentro, en el contacto. Así que realmente fue una confirmación más de la vigencia de la experiencia de contacto. La siguiente. Y ustedes en el diario Expreso también de Lima, flotilla de ovnis sobrevuela sur de Lima. Contamos con la presencia de Rosario Brans, la esposa del director de este diario, de Manuel de Ornelas. Rosario Brans es periodista, ella es uruguaya de nacionalidad y ella estuvo presente justamente en el momento en que aparecieron las naves. La siguiente. Entre los periodistas que estaban presentes también estaban los periodistas del Canal 4 de la televisión de Chile. Aquí el testimonio de la propia periodista, que 6 años antes estuvo en 1989 en el encuentro que convocamos a la prensa. Era la 5ª vez que habíamos convocado a la prensa en marzo del año 89 y que vinieron 40 periodistas, y por lo cual pues Rosario Brans era la 2ª vez que asistía a uno de estos encuentros programados. La siguiente. Miren ustedes cómo la amplia difusión que salió en los periódicos ahí en Lima. La siguiente. Incluso la agencia France Press posteriormente publicó a nivel mundial confirmando lo del contacto de Chilca. Seguimos apareciendo en primera plana de los periódicos durante varios días. La siguiente. ¿Ven? Confirman contacto con ovnis en Chilca. La presencia de periodistas fue algo gravitante, algo trascendental
muy importante, porque no se puede ser juez y parte a la vez. Los periodistas actuaron como testigos imparciales y objetivos de la realidad, de la actualidad y vigencia del contacto. La siguiente. Bueno, como ustedes saben, las experiencias de contacto de las que formo parte hasta hoy en día, se iniciaron a través de mensajes psicográficos, de contactos de tipo telepático, a través de una preparación previa, mi participación en un grupo yoga, haciendo prácticas de meditación, de concentración. Los contactos, las confirmaciones de la realidad de los contactos se dieron en el desierto de Chilca, a 63 kilómetros al sur de Lima. La siguiente. Allí precisamente tuvimos nosotros toda suerte de avistamientos, tanto de día, la siguiente, como de noche. Los extraterrestres no son noctámbulos, no aparecen solamente por las noches, también aparecen de día. No importa la hora, ellos generalmente señalan a través de los mensajes cuándo van a aparecer, el día y la hora. Y el que aparezcan en determinado momento confirmando los mensajes es muy importante porque es el aval de la realidad del contacto. La siguiente. Estos contactos que se dieron en Chilca a partir de 1974 fueron con seres que decían provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, donde naturalmente no existe una vida como la nuestra, es vida artificial controlada por la tecnología extraterrestre, como algún día nosotros nos instalaremos en la Luna. Son seres que dicen provenir de planetas, de estrellas distantes de nuestro sistema solar entre 300 y 500 años luz, lo que nosotros conocemos como la constelación de Orión. La siguiente. Y también ellos confirman que son alrededor de 60 civilizaciones diferentes las que están apareciendo, las que están viniendo aquí en la Tierra con las más variadas intenciones. Fíjense ustedes, ahí está la nave. Es interesante esta fotografía porque en uno de los tantos encuentros y contactos con los guías en que tuve la oportunidad de acompañarlos, ellos me colocaron un pequeño cristalito en la parte posterior de la nuca, en la cabeza. Y según ellos, ese cristalito no es una forma de manipularme. Yo sentí realmente las intenciones positivas de ellos, sino que era una forma de protección y a la vez, de esa manera, no solamente sabían dónde estaba y como una forma pues de seguimiento, como protección, sino que también permitían que todo lo que yo iba conociendo, todo lo que yo iba viendo, ellos lo pudieran ir persiguiendo como si fuera una cámara móvil, en este caso en beneficio de la propia relación que ellos vienen teniendo con la humanidad. Y este pequeño cristalito está ahí alojado pues en mi cabeza. En esta fotografía, en donde aparece la nave a la distancia, analizada en el Grupo Universitario Sol del Distrito Federal en México, para el programa 60 Minutos que dirige Jaime Maussan en la televisión mexicana, pues el análisis de la fotografía por parte de la computadora demostró que la nave tiene campos magnéticos, despide calor, es un objeto que está allí, no es un montaje de ningún tipo. Todas las personas desaparecíamos a excepción de mi cabeza. Mi cabeza seguía apareciendo con los mismos campos magnéticos que tenía, o esos campos de energía que tenía la nave allá detrás. Por eso la computadora arrojó como conclusión de que en mi cabeza había algo que era del mismo material o que tenía o despedía la misma energía que esa nave que estaba allí a la distancia. Quizás una confirmación precisamente de aquello que ellos habían colocado pues en uno de los tantos contactados que existe a nivel mundial. La siguiente. Ahora, durante las experiencias de contacto no solamente recibimos mensajes, tuvimos avistamientos, sino que se dieron las llamadas experiencias Sendra. Poco antes de que bajara la nave y viéramos físicamente a los tripulantes de las naves, una de estas naves proyectó un haz de luz y se formó ahí en el desierto una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba. Habíamos sido 7 personas, yo me había adelantado al grupo y vi precisamente esta media luna pensando de que quizás era una misma nave que había aterrizado, pero lo había proyectado la nave que estaba en la parte superior. Del interior salió la silueta de una persona convocándome a que me acercara y me introdujera dentro del Sendra, de esta puerta dimensional, porque era una gran concentración de luz que al atravesarla me llevó a ser desmaterializado y proyectado a otro lugar. Fue una experiencia física, no fue una experiencia mental o astral, fue una experiencia real. Dentro de esta luz, por primera vez vi a Oxal físicamente. Era un hombre de 1,80 m, ojos marcadamente oblicuos, frente amplia, pelo lacio que le caía detrás de los hombros, por los pómulos muy pronunciados y el rostro cuadrado, parecía un mongol, un oriental.
Con textura robusta, con traje abolsado, con un cinturón y unas botas, hacía gestos con las manos y la comunicación fue mental y telepática. Este ser me decía de que eso que yo había atravesado, un Sendra, era una puerta dimensional conseguida por su tecnología y por su poder mental que les permitía teletransportar, proyectar a alguien a gran distancia. Según ellos, yo sería desmaterializado, anulando mi cohesión molecular y parte de mi peso atómico, y sería llevado con ellos a Móvil, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia. Yo en ese momento no estaba para creerle o no, simplemente ellos lo decían, y entonces a los pocos pasos a través de la luz he salido a un lugar distinto a lo que era el desierto al sur de Lima. Al fondo de un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, a manera grandes domos o himnos. Oxal me dijo, mira, esta es la ciudad matriz de Móvil, la ciudad cristal. Me dijo que ellos no son naturales de allí, sino que ellos venían pues de Orión, y que habían llegado hace unos 20.000 años los nuestros a su actual ubicación en la luna de Júpiter, donde habían establecido colonias mineras, y habían adaptado la vida de forma artificial ahí en Ganímedes. La siguiente. Esta es una fotografía real de un Sendra, tomada de noche. En el centro mismo de la diapositiva verán ustedes el arco de luz, y naturalmente pues la calidad de la fotografía es por la hora tan tarde, tomada de la noche, y naturalmente con máxima sensibilidad para poder captar de alguna manera pues esta importante luz que está justamente en el centro allí mismo. La siguiente. Pero no solamente los Sendras se dan de noche, también se dan de día, y pueden materializarse en cualquier lugar, incluyendo dentro de una casa. Ha habido casos en que una puerta dimensional Sendra, conseguida por la tecnología extraterrestre y por su psiquismo, se ha llegado a materializar en una casa, y hay personas que han vivido experiencias de pasos interdimensionales dentro de una casa. También existe el caso de que en nuestros hogares, cuando hay niños pequeños entre los 2 y 4 años de edad, o adolescentes a partir de los 11 años, ingresando en plena pubertad, está la canalización de energía psíquica y la sobreestimulación por los cambios hormonales, sobre todo en los adolescentes, que no es extraño que se den casos de poltergeist, o sea, que se abren puertas interdimensionales de forma natural y que los objetos cambian de ubicación, los cuadros se inclinan, se escuchan extraños ruidos, pasan cosas extrañas en casa. Entonces se pueden abrir puertas dimensionales con la mente humana, con nuestro propio psiquismo. Así como existen puertas artificialmente abiertas por la tecnología extraterrestre, también nuestra mente, la mente humana, puede abrir eso. Pero generalmente las puertas que los seres humanos abrimos aquí en la Tierra, las abrimos sin darnos cuenta, o sea, son totalmente inconscientes. La siguiente. Ahora, la experiencia del Sendra me permitió a mí, pues, caminar por lo que yo creo o recuerdo era la ciudad matriz de Móvil, la ciudad cristal, donde se encuentra el gobierno que tienen los extraterrestres de sus colonias. Ellos dijeron que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a los que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia, que no representan a 24 civilizaciones, sino a los mundos más evolucionados en capacidad de ayudarse y ayudar a otros. El que las construcciones no tuvieran ángulos me impresionó, y Oxal me decía que era para evitar el que los ángulos tienden a concentrar la atención, la agresividad de las personas. Entonces ellos tratan de evitar ese tipo de cosas, todo tiende a ser redondeado. Pude ver grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos, un gimnasio como deportes, pero no veía deportes de competencia entre ellos, sino más bien como si fuese una práctica colectiva de tai chi o de gimnasia rítmica. Así. Oxal, en los múltiples edificios que allí se encontraban, me mostró uno en forma de cono truncado, y en el interior pude ver como una especie de pantallas, pero eran como de gas, no eran sólidas, donde aparecían una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. Y ellos me hablaban de que la tensión mundial se iba a ir incrementando, y eso también incrementaba el peligro de un accidente cósmico o atómico, o el atraer, como si fuera un imán en nuestro planeta, un asteroide o un cometa que podría chocar con nuestro mundo, pasar tan cerca que podría poner en peligro la Tierra. Pero también ellos dicen que el futuro se puede modificar. La siguiente. Ahora, Oxal me explicó que un Sendra es algo muy similar a lo que ocurre en ciertos lugares de la Tierra,
donde se abren puertas interdimensionales de forma natural. Oxal decía de que en el pasado la Tierra ha recibido el impacto de gran cantidad de aerolitos, de meteoritos, fragmentos de planetas o planetoides que están allí en el espacio dispersos y continuamente están siendo atraídos por planetas como la Tierra. Diariamente la Tierra recibe el impacto de más de 1 millón de aerolitos, desde muy pequeñitos hasta bastante grandes, pero la mayoría de ellos se desintegran al entrar a la atmósfera terrestre, o muchos se estrellan contra la Luna, que es como el escudo natural de nuestro planeta. En el pasado, según ellos, hubo una vez un planeta entre Marte y Júpiter. Ese planeta entró en convulsión, recibió el impacto de un gran asteroide, y el cinturón de asteroides es lo que queda de él, pero muchos de estos fragmentos impactaron contra Marte, haciendo que gran parte de la atmósfera de Marte se perdiera en el espacio, igualmente su agua. Parte de estos aerolitos también llegaron hacia la Tierra, se estrellaron contra la Luna, y 2 grandes fragmentos estuvieron orbitando alrededor de la Tierra durante X tiempo. Así que durante cierto tiempo de la historia planetaria, la Tierra tuvo, aparte de la Luna actual, 2 lunas más pequeñas, así que tuvimos 3 lunas. Más adelante, uno de esos asteroides choca contra la Tierra en el Océano Pacífico y deja como huella de impacto la fosa del Pacífico de 11 kilómetros de profundidad. Tiempo más tarde, el otro asteroide cae entre el Atlántico y el Caribe y deja como huella de impacto la fosa de Puerto Rico de 9 kilómetros de profundidad. Como eran grandes núcleos de hierro que al impactar con la Tierra liberan gran cantidad de radiación del centro del planeta y crean también zonas de aberración magnética, o sea, donde las líneas de fuerza que van de polo a polo en nuestro mundo, en ese preciso lugar, se enrollan y se forman espirales, remolinos de fuerzas magnéticas, y que en época de tormentas, estas fuerzas electromagnéticas llegan a formar verdaderos vórtices, remolinos que abren puertas interdimensionales de forma natural. Pero según los extraterrestres, la gran desaparición de barcos y aviones en el Triángulo del Dragón, en el Pacífico, el Triángulo del Diablo, cerca de las Bermudas, se debería precisamente a que han sido zonas de impacto y zonas de aberración magnética, donde la ley de la física, conocidas por nosotros, pues no funciona. Lo de las desapariciones es tan antiguo que ya Cristóbal Colón, durante sus viajes, pues mencionó precisamente que cuando llegaban a la zona de las Bermudas, hacia el mar del Sargazo, inexplicablemente el mar cambiaba de color y todos los objetos de metal, todos los cacharros comenzaban a saltar por la borda, y hasta los clavos y remaches se iban saliendo de sus uniones o de sus junturas, y los barcos se iban desarmando solos porque una increíble fuerza magnética como un imán los estaba atrayendo. Entonces ya el Triángulo de Bermudas tiene su tiempo. Nacían. El Triángulo de Bermudas no ha perdido vigencia ni popularidad, muy por el contrario. En mayo de 1991 salió la noticia en los periódicos que un grupo de arqueólogos submarinistas buscando galeones hundidos encontraron a solo 17 kilómetros de las costas de la Florida y a una profundidad de 200 metros 5 aviones caza bombardero modelo TBM Avenger, como los que habían desaparecido pues en 1945. El 14 de diciembre de 1945, 5 aviones de este modelo, de un vuelo llamado el vuelo 19, salieron de Fort Lauderdale en la Florida hacia las Bermudas, y cuando regresaban fueron envueltos en una extraña fosforescencia de un color verde brillante. Dejaron de ver el mar debajo de ellos. Los instrumentos se volvieron locos. Algunos radioaficionados de la costa de Estados Unidos captaron comunicaciones entrecortadas que decían: y esa luz encima nuestro son extraterrestres, y de inmediato se interrumpió la comunicación y los 5 aviones, con piloto y copiloto cada uno, desaparecieron. A la hora se envió un hidroavión a buscarlos con 17 hombres a bordo y también desapareció. Ese día, 14 de diciembre del 45, se movilizaron 500 barcos, submarinos, portaaviones, y no se encontró ni siquiera una mancha de combustible flotando en el mar o de aceite. Desaparecieron 6 aviones, 27 hombres en total. Así que 46 años más tarde aparecen 5 aviones de este modelo en el fondo del mar, apiladitos, uno encima de otro, como si alguien se hubiera dado el trabajo de colocarlos allí. No como ciertas revistas han dicho que estaban separados y con las cabinas abiertas, no. Se encontraron los aviones uno encima de otro y con las cabinas, las carlingas selladas, de tal manera que pilotos y copilotos no habían saltado
no habían bajado los aviones, simplemente se habían esfumado. No había ni siquiera restos óseos en el interior de los aviones. Cuando se cotejó el número de serie de los aviones, se descubrió que no eran el vuelo 19, que eran otro vuelo. Pero nunca se había informado que un vuelo similar hubiese desaparecido, por lo cual la Marina de los Estados Unidos tuvo que informar a la opinión pública que de este tipo de avión, caza bombardero TBM Avenger, utilizado por la Marina a fines de los 40, comienzos de los 50, han desaparecido bajo condiciones misteriosas en la zona del Triángulo de las Bermudas solamente 134 aparatos. De este modelo, de otros modelos no informan. Entonces, según los extraterrestres, cada vez que se abren estas puertas interdimensionales, ellos desde bases submarinas que tienen en lagunas en Puerto Rico, cerca de Puerto Rico, van con sus naves, entran en las puertas dimensionales y rescatan a las personas estas. Y si alguien ha estado más allá de un tiempo límite de estas puertas interdimensionales, sufre alteraciones en su constitución bioenergética, de tal manera que de ser devuelta esta persona, envejecería prematuramente y moriría. Entre eso y llevársela, prefieren llevársela. Entonces hay personas en Ganímedes. En Ganímedes hay una ciudad que se llama Ciudad Confraternidad, donde hay alrededor de 12.000 personas que han sido extraídas de la Tierra en los últimos 300 años. Gente que está siendo preparada para ser devuelta a nuestro mundo y que a partir de agosto de 1987 empezarían a liberar a esas personas. Así lo indiqué, lo di a conocer en el año 87, en el año 88, en el año 89, y en 1990, en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, un piloto australiano, Frederick Valentich, quien había desaparecido 12 años antes, volando en una avioneta sobre Melbourne, Australia, apareció y se puso bajo la protección de un grupo de periodistas del programa La Tabla Redonda de Radio Nacional de España, entre ellos un periodista muy querido y conocido, Paco Padrón. Se demostró que él era el piloto que había desaparecido, seguía teniendo los mismos 20 años que cuando desapareció, no había envejecido nada. Sus padres lo reconocieron, pues, y cuando le preguntaron dónde había estado todo este tiempo, pues simplemente él afirmó que había estado en una base extraterrestre. El hecho que se pusiera en manos de estos periodistas era para protegerse de quizás las centrales de inteligencia de las grandes naciones que estarían interesados en seguir ocultando información con respecto a no solamente los extraterrestres, sino también la existencia de puertas interdimensionales. Estados Unidos, a partir de 1943, que desarrolló un proyecto llamado el Proyecto Filadelfia, en el cual a un barco de la Armada Norteamericana, el destructor U.S. Eldridge, le colocaron dos potentes generadores, uno en la proa y otro en la popa del barco. El barco estuvo sujeto a un experimento en la bahía de Nueva York delante de los demás barcos de la Armada. Se buscaba crear un camuflaje perfecto a través de un campo magnético que no permitiera ser captado por los radares de los demás barcos enemigos en 1943. Pero el barco desapareció no solamente de los radares, sino de la vista física de los demás barcos de la Armada. Cuando se bajó la potencia de los generadores, el barco volvió a aparecer, pero después, claro, seguía apareciendo intermitentemente y la tripulación sufrió estragos de excesiva radiación y una serie de problemas terribles. Estados Unidos, después de eso, ha seguido experimentando con puertas interdimensionales en el Cerro del Yunque, en Puerto Rico, cerca de la zona del famoso Triángulo de las Bermudas. Entonces, a partir de agosto del 87, los extraterrestres han empezado a devolver gente, pero la mayoría de ellos de forma encubierta, silenciosa, no como el caso de Frederick Valentich. La mayoría de gente ya preparada, viene después de 50, 100 años, ya sus familiares que probablemente no existen, quién sabe con qué generaciones se encuentran, pero con esa mayor preparación estas personas pueden infiltrarse en medio de nuestra sociedad, acceder con el tiempo a puestos en los medios de comunicación, puestos de poder que en el futuro permitan un gran cambio planetario que tanto necesitamos. La siguiente. Entonces tuve la oportunidad en 1987 precisamente de acompañar a los extraterrestres físicamente en una nave extraterrestre allí, a esta ciudad Confraternidad. Estuve los días 30 y 31 de marzo del año 87. Una experiencia que recuerdo que fue obviamente alucinante, una cosa increíble. Y ellos me llevaron en una nave, esta nave entró en una nave mayor y la nave mayor hizo la increíble distancia, esos 600 millones de kilómetros, ya no a través de un Cessna, sino de una nave extraterrestre, pues lo hicieron en solo 3 horas de la Tierra. Y estuve con estos terrestres, con esta gente que estaba siendo preparada para ser devuelta a nuestro mundo. Esa gente me decía, ya en el año 87,
que muchas cosas estaban cambiando positivamente en el planeta Tierra y que muchas iban a seguir cambiando. Fíjense ustedes, ya a fines del año 87, el 9 de diciembre del año 87, se firmó el acuerdo para la reducción de los misiles de alcance medio. Casi la cuarta parte de los arsenales nucleares fueron desarmados. Después, poco tiempo más tarde, aparte de agudizarse los cambios de la perestroika, la caída del muro de Berlín, la unión de las dos Alemanias, el fin del apartheid en Sudáfrica, la disolución de la Unión Soviética, la paz de El Salvador, elecciones democráticas en Chile, en Nicaragua, el mutuo reconocimiento de Israel con los países árabes o con los palestinos. O sea, todas esas cosas no han venido ocurriendo porque sí, sino porque los gobiernos de grandes naciones se han visto sensibilizados a partir del contacto que han venido teniendo los gobiernos con los extraterrestres a través de los astronautas, que han venido actuando como agentes diplomáticos de las grandes naciones. Experiencias de sendas, de puertas dimensionales materializadas por los extraterrestres, una versión en pequeño de lo que ocurre en Triángulo de las Bermudas y en otras partes de la Tierra, han sido vividas también por otras personas ajenas a grupos de contacto. Me refiero al caso de el cabo del ejército chileno Armando Valdés. El 25 de abril de 1977, este cabo chileno, junto con un grupo de soldados, estaban patrullando la zona fronteriza de Putre, en Arica, frontera con el Perú, una zona en el desierto donde hay mucho contrabando, cuando de pronto vieron una luz que se dio una colina. El cabo Valdés le dijo a los soldados: cúbranme, voy a ver de qué se trata. Y muy valiente, él fue hacia la luz, entró dentro de la luz, y cuando 15 minutos más tarde sale de la luz, aparece con la barba crecida de varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Pero él no recordaba dónde había estado. Los siguientes 2 años para el cabo Valdés fueron bastante duros, ya que permaneció en situación de arresto militar. Al parecer, por haberse ido a otro planeta sin pedir permiso a los superiores. La siguiente. Ahora, aquello de que tienen bases los extraterrestres en el mar se puede comprobar a través de testimonios como este. El ingeniero Jorge Belevan nos acompañó, formó parte del grupo nuestro ya en los años 70, y él mismo compartió este testimonio increíble. Estos son materiales de sonar, son documentos que el sonar de los barcos pues permite, sobre todo esas embarcaciones de arrastre, esas embarcaciones pesqueras que van pues lanzando el sonar buscando los cardúmenes de peces. Entonces estas embarcaciones pesqueras estaban recorriendo las islas del norte del Perú cuando de pronto se encontraron con, primero, una embarcación hundida, la que pueden ver ustedes en la parte superior, y luego más adelante un grupo de objetos que estaban asentados en el fondo del mar. Al dar la vuelta, los barcos vieron cómo esos objetos, los captaron el sonar, se estaban moviendo en el fondo y los han visto salir por la superficie del mar a gran velocidad. Eran discos refulgentes, algunos los percibieron metálicos, naves extraterrestres que se asientan en el fondo del mar. Las grandes naves nodriza en forma de grandes cilindros o tortas de cumpleaños, hay naves de lo más extrañas, naves gigantescas, triangulares, aterrizan en los fondos del mar, en el fondo oceánico, sobre todo en las grandes profundidades, 5.000 metros, 6.000 metros, y allí van soltando las naves de corto alcance, los discos voladores. Son como grandes portaovnis o portaaviones espaciales, y estas grandes naves nodriza aterrizan en el fondo del mar, no solamente soportando la gravedad terrestre, sino encima la gran presión del mar, sin naufragar, sin que esto les afecte. Muchos submarinos nucleares han naufragado precisamente tratando de perseguir a estas naves que están en los fondos oceánicos. De aquí precisamente se tomó, de todo este tipo de tema, fue justamente el que permitió la película Abismo. Entonces este es el testimonio de que las naves extraterrestres tienen autonomía de vuelo tanto en el aire como debajo del agua. La siguiente. Ahora, durante las experiencias de Sendra, de puertas dimensionales, los extraterrestres hicieron referencia a que a través de puertas dimensionales uno también puede conectarse no solo con otros planetas, sino también podría conectarse con el intramundo, con una red de túneles y galerías que atraviesan el planeta Tierra, en donde estarían guardados archivos del conocimiento de la historia de la humanidad.
Uno de esos lugares que estaría lleno de túneles y galerías sería Marcahuasi. Marcahuasi, una meseta a solo 3 horas de distancia de la ciudad de Lima, en el Perú, una meseta de 4 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho, y que es famosa porque es un asentamiento de culturas preincaicas y un lugar donde los mitos y leyendas de las tribus preincaicas, de los grupos preincaicos, pues hablaban de que los dioses lucharon en una guerra sin cuartel. Aquí precisamente sobre esta meseta hay unas esculturas de piedra, alrededor de medio centenar de esculturas de piedra gigantescas, como este rostro de la humanidad, el rostro de la esfinge o la cara del Inca, el cóndor del lado izquierdo y muchas más, figuras de hasta 27 metros de altura, formaciones naturales que han sido después trabajadas por la mano del hombre. La siguiente. En este lugar fuimos citados por los extraterrestres. Miren ustedes la cara, el rostro del negro del lado izquierdo, el rostro de un mandril, el sumerio al lado derecho, o sea, una serie de formaciones, algunas de ellas bastante deterioradas por la naturaleza, por la erosión. La siguiente. Aquí hemos tenido la oportunidad de contactos también físicos. Ahí miren ustedes al guía saludando. Hola, ¿cómo estás? Los extraterrestres han sido fotografiados ampliamente aquí también en Marcahuasi. La siguiente. Más cerca. Hola. El lugar donde aparece el guía es inaccesible. No se puede subir, no hay forma de subir. La siguiente. Allí en Marcahuasi, en este lugar donde hay túneles y donde también se abrirían puertas interdimensionales, los extraterrestres nos dijeron, entre otras cosas muy curiosas, cómo en la cara oculta de la Luna ellos tenían una base, y esa base fue destruida por bombardeos continuos en los viajes espaciales, ya que después del Apolo 11 se enviaron cargas nucleares en las cabezas de los módulos lunares para lanzarlos en contra de la cara oculta de la Luna, tratando de destruir esa base que había sido descubierta, fotografiada por el Apolo 8. La siguiente. Los encuentros en la Luna fueron muchos, y no solamente en la Luna, sino de todos los astronautas. Miren ustedes, los astronautas del Apolo 11 aterrizaron sobre la Luna y unas naves extraterrestres que aterrizaron muy cerca del módulo lunar soltaron unas extrañas esferas llamadas caneplas, dentro del argot de la terminología de los ovnis. Las caneplas son monitores, cámaras de televisión controladas a distancia, que se acercaron y estuvieron filmando a los astronautas, ¿no? Así como nosotros veíamos las imágenes de los astronautas llegando, también al parecer los extraterrestres querían incluirlos a los astronautas nuestros en sus noticieros. La siguiente. Lo curioso es que ya desde que se inicia el Apolo 11, el vuelo del Apolo 11 en 1969, comienzan a pasar cosas extrañas. Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins fueron testigos de que alrededor de la Tierra, no visible desde la Tierra, no captable siquiera a través de los radares o de los radiotelescopios, había una gran estructura en forma como de una nave, pero que parecía un gusano, orbitando alrededor de la Tierra. Cientos de kilómetros de largo de esta nave extraña orbitando alrededor de la Tierra, y que recién la pudieron ver los astronautas saliendo de nuestro planeta. Ahí está dando vueltas alrededor de la Tierra y nadie se da cuenta. La siguiente. En el momento mismo que el módulo lunar estaba aterrizando, ya las naves estaban también aterrizando muy cerca. La siguiente. Y no era la primera vez. Cada uno de los vuelos lunares estuvo acompañado de discos voladores, como aquí vemos el Apolo 14, ¿no? Y el módulo lunar a la distancia. La siguiente. Entonces, cada experiencia de contacto ha permitido revelaciones extraordinarias, revelaciones increíbles, sobre todo sobre la vida, sobre la muerte, sobre la existencia de vida en otros planetas, la vida en el universo. No todos los seres que nos visitan tienen una apariencia similar a la nuestra. Hay quienes pueden asumir una apariencia similar, o sea, asumir una especie de metamorfosis, como un disfraz, o asumir una apariencia que evite el rechazo en nosotros. Ahora, los extraterrestres pues nos dicen de que existen muchos lugares que estarían conectados de manera de túneles y galerías hacia un mundo intraterrestre bajo Sudamérica. Uno de esos lugares podría ser Aurora, ¿no? En Salto, aquí en el Uruguay. Otro de esos lugares podría ser Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina. Uno de esos lugares también sería en el estado de Goiás, en el Brasil, pues Paraúna. Aquí el grupo de contacto liderado por mi hermano Charlie
recibió la indicación en los años 76 y 78 de hacer unos viajes a este lugar para esos encuentros a través de túneles y galerías. La siguiente. El grupo llegó hasta un valle perdido allí en la selva amazónica, y lo interesante es que todo el valle está circundado por una muralla que tiene hasta 4 kilómetros de largo, de hasta 4 metros de altura, de piedras hexagonales basálticas que están colocadas pues una encima de otra. Algo muy similar a construcciones que se han encontrado en las Islas Marquesas. El lugar se llama Nan Madol, que ha sido ampliamente escrito por Erich von Däniken, por Andrea Faber-Kaiser y otros, que hace una muralla de 4 kilómetros en medio de las selvas del Brasil, donde según los antropólogos y arqueólogos nunca se desarrolló una alta cultura, sino lo máximo fueron bosquimanos, incipientes y primitivos cazadores y recolectores. La siguiente. Pasando la muralla, uno se encuentra con pirámides cubiertas por la vegetación similares a las pirámides olmeca y mayas en las selvas de México. La siguiente. También habían túneles, ríos subterráneos, una meseta rocosa y encima de ella, la siguiente, una gran pirámide escalonada en medio del Brasil. ¿Qué hacen pirámides escalonadas similar a la pirámide escalonada de Zoser, la pirámide que se encuentra en Saqqara, en Egipto, cerca de la ciudad de Memphis? Sabemos que el faraón Zoser le pidió a su arquitecto Imhotep que le construyera una pirámide y puso varias mastabas juntas y construyó una pirámide escalonada. Pero eso está bien para Egipto, que hace una pirámide escalonada en medio del Brasil. Como dirían los brasileños, la pirámide más misteriosa del mundo. La siguiente. Ahora, así como Aurora en Salto, Erx en Capilla del Monte en Argentina, Paititi, la legendaria ciudad del Dorado de los Incas, en el Madre de Dios, en el Perú. También nos encontramos que en las selvas del Ecuador, frontera con el Perú, donde recientemente se produjo un lamentable incidente fronterizo entre mi país, el Perú, y la nación hermana de Ecuador, precisamente en la zona de la cordillera del Cóndor. En la década de los años 70, Juan Moritz, un húngaro nacionalizado argentino residente en el Ecuador, estaba explorando y consiguió la autorización de los indios Shuaras, de la tribu de los jíbaros, el descender a través de unos túneles, de unas cavernas. Tuvo que bajar por cuerdas más de 80 metros hacia unas grandes galerías en medio de la selva, galerías subterráneas que van por debajo de los ríos, allí en esta zona. Cuevas que se extienden por más de 11 kilómetros y todavía no se encuentra dónde terminan. Allí, la siguiente, Juan Moritz encontró unas grandes cámaras y entre esas cámaras planchas de oro con unos ideogramas, con unos símbolos muy extraños. Él no tenía autorización para sacar nada de eso, así que regresó y denunció ante el gobierno del Ecuador la existencia de ese material, pero no se le tomó en serio. Ya cuando los indios Shuaras comenzaron a ver que estaban llegando muchos exploradores por la zona, ellos decidieron ocultar parte de este material y entregar otro, o sea, lo que no podían ocultar quizás, a un sacerdote salesiano, a un misionero, el padre Carlos Crespi, quien recibió todas estas planchas de oro y se las llevó a una de las ciudades más bellas del Ecuador, como es la ciudad de Cuenca. Y allí detrás de la iglesia de la Virgen Auxiliadora, un pequeño museíto que él construyó, pues colocó todo este material para que fuera conocido. Los arqueólogos consideraron de que no tenían valor histórico, ya que el oro, si bien era oro electrolítico, o sea, un tipo de trabajo en oro que no puede ser producto de tribus primitivas de la selva amazónica, y menos aún de la época de los incas o preincaico, porque cómo iban a tener conocimiento de la electrólisis, imposible. Por lo cual para ellos era oro, pero eran piezas falsas sin ningún valor histórico. Quizás testimonio de una civilización antigua. Lo curioso es que en las planchas de oro del padre Crespi, los símbolos que allí aparecen son, la siguiente, muy similares a los símbolos de los cantos de los coros gregorianos. Recientemente el canto gregoriano se ha puesto de moda.
un conjunto de rock francés, el grupo Enigma, consideró experimentar colocando canto gregoriano y rock para tratar de contrarrestar el efecto del rock satánico, del heavy metal o del rock pesado. Y fue tal el éxito que consiguió esa mezcla de canto gregoriano con rock, que el año pasado el compact disc más vendido a nivel mundial no fue del conjunto Guns N' Roses o de Aerosmith, sino de los monjes, no el conjunto, sino del canto gregoriano de los monjes del monasterio de Silos en Burgos. Canto gregoriano puro. Fue el compact disc más vendido. Claro, los monjes no aceptaron hacer el videoclip, obviamente. Ahora, el canto gregoriano es un canto cuyos orígenes se remontan ya al siglo IV con el canto ambrosiano, y es en el siglo VI de la era cristiana en que van adquiriendo su forma definitiva, siempre tomando como raíz original los cantos sumerios, los cantos hebraicos, los cantos romanos. Ahora, los símbolos utilizados son los llamados neumas, que permiten hacer simplemente un seguimiento a través del símbolo de cómo uno debe modular la voz para el canto. Es curioso que los neumas, los símbolos utilizados en el canto gregoriano, son los mismos símbolos que aparecen en las planchas de oro del Padre Crespi, encontrados en las cuevas de los Tallos en el Ecuador, frontera con el Perú, como parte realmente de un material que podría pertenecer a una civilización desconocida, la siguiente. Pero no solamente eso, fíjense ustedes, disculpen que haya salido invertida, pero los símbolos que nosotros vemos en la parte superior fueron encontrados, o sea, fueron suministrados por extraterrestres a un gran contactado, famoso contactado, George Adamski, quien en la década de los años 50 afirmó haber entrado en contacto con seres procedentes de Venus, entre ellos un ser llamado Orton. ¿Realidad o ficción? Ya George Adamski, este polaco nacionalizado norteamericano, y gerente de un restaurante al pie de Monte Palomar, en Palomar Gardens, afirmó, entre otras cosas, que lo habían llevado en la nave extraterrestre y descubrió que alrededor de la Tierra había como una especie de cinturón magnético que a él le parecía como si fueran luciérnagas. Cuando 10 años más tarde, en el proyecto Mercury, el astronauta John Glenn comenzó a orbitar alrededor de la Tierra, ya los astronautas descubrieron precisamente la existencia de este cinturón magnético, llamándole el cinturón de Van Allen, y la descripción que hizo John Glenn es que lo que estaba viendo eran muchas luciérnagas. ¿Imaginación por parte de George Adamski 10 años antes? Bueno, George Adamski recibe símbolos procedentes de los extraterrestres, de este ser llamado Orton de Venus. Y miren ustedes, comparen eso con símbolos que han sido encontrados en unas piedras, unos petroglifos encontrados en la selva amazónica del Perú. Hay una gran similitud. Y a la vez estos símbolos son idénticos a los que aparecen en las planchas de oro del Padre Crespi, y son idénticos a los símbolos de los cantos de los coros gregorianos. La siguiente. George Adamski cuando murió en la década de los 60, fue enterrado en el cementerio de Arlington, en la zona reservada para los héroes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El único mérito de George Adamski era haber afirmado que tenía contacto con los extraterrestres. Al parecer el gobierno de Estados Unidos le creyó. Claro, las fotografías de George Adamski son espectaculares. La siguiente. Ahora fíjense ustedes, recientemente en estudios que se han hecho de los cantos de las aves del Amazonas, se ha descubierto a través de sonogramas que los cantos de las aves en el Amazonas describen unos extraños símbolos. O sea que el lenguaje de las aves es muy complejo, no son simplemente unos pocos sonidos vinculados a necesidades, a temor o apareamiento, sino que hay todo un código de información, todo un diálogo ya que pueden mantener estas aves. Y estos cantos describen una simbología que ¿a qué creen ustedes que se parece? Pues a todo lo anterior, a los símbolos de la plancha del Padre Crespi, a los símbolos de los extraterrestres, a los símbolos de los cantos de los coros gregorianos. Así es. ¿Qué significa todo esto? Que al parecer las planchas de oro del Padre Crespi, testimonio de civilizaciones desaparecidas, no se leen, se cantan.
Y al cantarlos, uno eleva su vibración y entra en sintonía con lo que vendría a ser el registro akáshico del planeta Tierra, o sea, los registros de información de la historia de la humanidad. Que todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que hemos hecho ha quedado grabado en esa especie de cinturón magnético que envuelve al planeta, el cinturón de Van Allen, como si fuera una cinta de video, de cassette. De tal manera que en el futuro habrán canales de cable que ya no pondrán programas enlatados, sino que enviarán información directamente al registro akáshico, permitiéndonos ver la historia real de los acontecimientos mundiales. Ahí sabremos, por ejemplo, si Napoleón tenía agruras, si Josefina realmente era guapa o no lo era. O sea, porque tenemos imágenes directas, reales, de los archivos de la historia humana, de que todo lo que hacemos, pensamos y decimos queda grabado en el ambiente. Así que hay que andar con mucho cuidado con las cosas que uno hace. En acaso, algún día alguien sintonizará y verá, será un poco indiscreto con nosotros. Fíjense ustedes, años más tarde, la Universidad Católica del Ecuador hizo expediciones hacia el interior del archipiélago de los Tallos, solamente exploró 4 kilómetros de los más de 11 que tiene explorados en la actualidad, y descubrieron que estos túneles, estas galerías que se extienden por debajo de la selva amazónica, no han sido hechos por la mano humana. Obviamente, fíjense ustedes. La siguiente. Hay muchas cámaras laterales, algunas de ellas ya cubiertas por todos estos desmontes que van siendo arrastrados por las lluvias que entran directamente a estos túneles y galerías. Aquí habían sido encontradas partes de esas planchas de oro que ahora pues no están tan visibles para cualquiera que descienda allí. La siguiente. Miren ustedes, parte del material de las planchas, hablan hasta de pirámides en la selva amazónica. Ridículo, pirámides en el Amazonas, pero después de haber visto la pirámide que hemos visto allá, que hemos observado en Paraúna, en el Brasil, ya no nos debe extrañar nada. Así es. Y en parte del material de las planchas del padre Crespi podría estar incluso la historia real de nuestro mundo. La historia de que nosotros, los seres humanos de este planeta, somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. De que aquí ha habido hibridación y mestizaje entre seres humanos, la Tierra, y extraterrestres. Que ha habido también colonias extraterrestres en el pasado, naufragios estelares y hasta exilio o deportación de extraterrestres a nuestro mundo que han muerto aquí en la Tierra y han quedado atrapados en nuestro mundo de alguna manera. Así es. Ya para finalizar, fíjense ustedes que en la Biblia nosotros nos encontramos que mucha de la información que se transmite es información simbólica. Uno de los símbolos, o sea, uno de los mecanismos simbólicos más usados siempre han sido los números, la numerología. Encontramos nosotros que 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra, en el diluvio de Noé. 40 días estuvo Moisés en lo alto del monte Oreb en el Sinaí. 40 años el pueblo hebreo dio vueltas por el desierto para llegar a la tierra prometida. 40 días Jesús estuvo de ayuno en el desierto, y 40 días después de haber resucitado ascendió al cielo en una nube o en una nave. 40, cuarentena, aislamiento, purificación. ¿Quién no conoce? Los árabes tienen la particularidad de transmitir grandes enseñanzas a través de cuentos. ¿Y quién no conoce las 1001 noches de Sherezade? Y uno de los cuentos, el famoso de Ali Baba y los 40 ladrones. Resulta ser que según el cuento, 40 ladrones roban los tesoros de la humanidad. ¿Cuál es el tesoro más valioso que la humanidad tiene? El conocimiento. ¿Y dónde estos ladrones colocan el tesoro que ellos roban a la humanidad? En unos túneles, en unas galerías, en el llamado mundo intraterrestre. ¿Y cómo se puede acceder a ese lugar, a ese tesoro valioso? A través de la magia del verbo, del poder de la palabra, a través del sonido, quizás a través del canto, ese famoso canto gregoriano, que según los monjes del monasterio de Silos, permite ese canto elevar la energía primordial alojada en la base de la espina e ir activando pues toda la energía por su espalda, que no son otra cosa que los chakras, los vórtices, las ruedas de energía, de las que dependen nuestras facultades psíquicas, nuestra percepción extrasensorial, los dones del Espíritu Santo, según el cristianismo. Entonces, Ali Baba consigue él descubrir la palabra secreta que le permite acceder a ese mundo interterrestre, y con el poco tesoro que él logra rescatar ahí se vuelve el más rico. Con un poco de conocimiento uno puede realmente desarrollar grandes capacidades, y es que mucho es lo que a la humanidad se le ha venido ocultando. Ya veremos ahora más tarde en la siguiente conferencia
en la conspiración del silencio, en la política de ocultamiento de información, que no solamente se esconde todo lo relativo al fenómeno OVNI, sino también a la realidad del Triángulo de las Bermudas, a la existencia de puertas interdimensionales, a la percepción extrasensorial y facultades psíquicas que todos los seres humanos tenemos, y que desarrollarlas nos convertiríamos en super seres, y lo que sería malo para los gobiernos de grandes naciones, para los políticos, para los grandes religiosos, es que se acabaría la gran manipulación de masas, la gran manipulación de mentes, porque en la medida en que nosotros desarrolláramos toda nuestra potencialidad psíquica, pues no solamente podríamos ayudarnos, sino ayudar a mucha gente que nos rodea, y ya difícilmente alguien podría hacer con nosotros lo que en la actualidad todavía se sigue haciendo: manipular a la humanidad, manipulándonos a través de la ignorancia, a través de la superstición y el desconocimiento. Luces, por favor, vamos a pasar a las preguntas, que creo que es lo más interesante, que nos va a permitir desarrollar aún más todo este tema apasionante como es el Triángulo de las Bermudas, los ovnis y todo lo que rodea al fenómeno ovni. Luces, por favor. A ver, están ahí todavía, ¿no? Sí. A ver, ¿podemos prender las luces? ¿Están durmiendo? No, no va a ser posible. Están averiguando dónde están las luces. Utilizan su poder psíquico, pues. A ver. Yo creo que se nos durmieron. Estaba interesante, ¿no? Sí, puede hacer las preguntas de todas maneras porque... Sí, a ver. Dale. Sí. Ajá. La pregunta es: Sixto Paz cumple 40 años este año, el 12 de diciembre, el día de Guadalupe, día de Tonantzin en Guadalupe. Soy Sagitario, ascendente de Escorpio, cuidado conmigo. Si a partir de este año eso también va a influir en mi vida, pues mi año 33 es un año muy, muy importante, y pienso también que lo será mi año 40, pero como lo es también en la vida de todas las personas. Entonces, quizás nunca antes como ahora, la gente, los gobiernos, he tenido la oportunidad hace unos meses de estar en Inglaterra, lores del Parlamento inglés me convocaron para hablar con ellos, para reunirme con gente podríamos decir, del jet set o de la nobleza inglesa, y cada vez las oportunidades se van dando mayores de poder acceder a gente que tiene influencia sobre los gobiernos, sobre la política internacional. Entonces pienso que esto también va a permitir el que uno pueda acceder a mayor información, pueda compartirla con todos, llegue más a la gente y los cambios también se vayan acelerando. Y uno puede ser simplemente un instrumento de todo eso beneficioso para la humanidad. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí. Sí. Ajá. Claro. Así es. Primeramente, la conexión de las pirámides con los extraterrestres. ¿Realmente las pirámides trabajan con las energías? Ciertamente que sí. O sea, las pirámides son grandes acumuladores, condensadores de la energía del cosmos. Reciben la energía, la concentran en su interior, la proyección del vértice hacia adentro, y como la pirámide se extiende indefinidamente, su estructura se extiende indefinidamente hacia el centro de la Tierra, actúan también como estabilizadores del planeta Tierra. O sea, las pirámides no fueron construidas simplemente porque sí. Fueron construidas en una época en que la Tierra quedó peligrosamente inclinada sobre su eje porque recibió el impacto de fragmentos de un aerolito que pasó muy cerca de la Tierra y que afectó gravitatoriamente al planeta.
famoso Hercóbulos o ajenjo bíblico que cada vez que se acerca al planeta nos afecta. Entonces, en aquella ocasión produjo convulsiones planetarias que llevaron a la desaparición de la Atlántida. También el mal uso de la energía que hizo esta legendaria civilización de los atlantes, que no sería otra cosa que los mestizos que resultaron de la unión entre los extraterrestres, los hijos de Dios, y las hijas de los hombres, según el capítulo 6 del Génesis bíblico. O sea, los mutantes mestizos que surgieron de esa relación entre extraterrestres y seres humanos de la Tierra, fueron reunidos en un grupo de 10 islas, la mayor de ellas la isla de Undal, y de allí surgió el mito de Atlántida, hace unos 25.000 años de los nuestros. El mal uso que hicieron del conocimiento recibido de sus padres extraterrestres, estos mestizos cósmicos, llevó a que la Atlántida se destruyera, y el paso justamente de este asteroide nos afectó, tanto que la Tierra quedó peligrosamente inclinada sobre su eje. Algunos atlantes sobrevivieron marchando, algunos hacia Centroamérica, hacia México, algunos llegaron hacia Sudamérica, y algunos se refugiaron en España, los vascos, otros terminaron en Egipto o en algunas islas del mar Mediterráneo. Entre los atlantes famosos que sobrevivieron está el famoso también Hermes Trismegisto, Totel-Atlante, quien, con la ayuda del pueblo egipcio, en esta zona tan fértil del río, que es el río Nilo, precisamente, consiguió, o sea, construir las pirámides. Un hallazgo de último minuto es que, si bien el cuerpo principal de la pirámide, o de las pirámides, usted sabe, primero en Egipto hay alrededor de 93 pirámides en la actualidad, o sea, no hay 3, hay 93, se para todos los gustos, hay de todo tipo de formas, pero generalmente estructuras pues piramidales, y cada una tendría un efecto peculiar, o sea, de absorber la energía, concentrarla y proyectarla hacia el interior, y de hecho proyectarlo hacia el planeta. Habrían sido construidas estas pirámides como estabilizadores planetarios para ayudar al planeta para que no se inclinara más, y más bien para que se equilibrara. Las pirámides originalmente tenían puntas de cristal de roca, los llamados piramidiones. En mayo del año 89, un grupo de arqueólogos y de científicos japoneses, a través de un equipo de sondeo electrónico, encontró una cámara secreta en la pirámide de Kefren, la segunda pirámide más grande de Giza. Y dentro de esa cámara encontraron los piramidiones, las puntas de cristal de roca, pero se las llevaron de recuerdo como souvenir a Japón. Como todo se puede comprar, el asunto es que decía yo que el cuerpo principal de la pirámide es piedra caliza. Son 2.300.000 bloques de piedra, por lo menos en el caso de la pirámide de Keops, de piedra caliza de hasta 3 toneladas de peso cada piedra. Y estaban recubiertas originalmente la pirámide de piedra sienita, que es granito rosado traído de Asuán a 950 kilómetros de distancia. La piedra caliza no es problema porque las canteras de Tura, de piedra caliza, están a solo 50 kilómetros de distancia, entonces es más cercano que casi 1.000 kilómetros de distancia. Claro, hay muchas explicaciones con respecto a cómo trajeron las piedras, ¿no? El río Nilo es como una autopista, pues simplemente la corriente va de sur a norte y el viento sopla de norte a sur. Así que cuando querían ir en una dirección o en otra, simplemente dependía si se dejaban llevar por la corriente o se dejaban llevar por el viento. Pero hay otra cosa, hallazgo de último minuto. Se ha descubierto que las piedras estas piedras de casi 3 toneladas cada una de caliza, porque se ha perdido el recubrimiento de granito rosado, lo sacaron en el siglo IX después de Cristo. El califa Al-Mamun comenzó a construir la actual ciudad del Cairo a partir de extraer, como si fuera una cantera de las pirámides, el granito que lo usaban de cimientos, ¿no? Entonces solamente quedaba la piedra caliza, pero se ha descubierto que las piedras tienen diferente densidad una de otra. O sea, o es un efecto de la energía de la propia pirámide, o es que las piedras, es imposible que cada piedra haya sido sacada de una cantera diferente. Por lo cual hay una teoría científica actual, científica, no de cualquier persona, de que las piedras fueron prefabricadas. Armaron la pirámide así con piedras prefabricadas. No sería extraño tampoco, ¿no? Hoy día, no sé, hacer un poquito concreto, algún tipo también en el futuro, quién sabe, podremos armar. A ver, ¿qué es una piedrita? ¿De cuándo la quieres, no? Ya, pum, ahí la tienes, ¿no? No, ahí no la quería, uy, qué problema, ahora no la movemos, ¿no? Pero no importa. Entonces, en el futuro, imagínense qué cosas, lo que nos resulta imposible para nosotros ahora, pues será la realidad del futuro. Entonces, las pirámides son grandes condensadores de energía. Fueron heredadas de la mano de los atlantes por los sacerdotes egipcios. Los sacerdotes egipcios heredaron del conocimiento de la cultura atlante y también del conocimiento aportado por extraterrestres que hicieron colonias en Egipto, el famoso Osiris, Isis, Set y compañía. Ahora,
Claro, podríamos decir, es una tecnología que sirve como estabilizadores planetarios. Los últimos descubrimientos también hechos en México demuestran que las pirámides, tanto las de Teotihuacán, las pirámides Olmeca, incluso las pirámides mayas, serían probablemente contemporáneas a las pirámides egipcias y a las pirámides sumerias. O sea que son más antiguas de lo que se pensaba. Y todos habían tenido efectos similares de condensadores de energía. Bueno, hay pirámides y estructuras piramidales. Las pirámides servirían como condensadores de energía y estructuras piramidales como una forma de maquinaria extraterrestre, donde las formas actúan como maquinaria, porque permiten corrientes de energía. Nunca tengan pirámides dentro de una casa. ¿Por qué? Porque absorben la energía y la concentran en su interior. ¿Pero de dónde la absorben? Del ambiente. ¿Cuándo han visto ustedes que un egipcio viva dentro de una pirámide? ¿O tenga una pirámide dentro de su casa? Las pirámides tienen que estar en contacto con el exterior para reciclar las energías. Pero no se puede vivir dentro de una pirámide. Si pasar ya una noche dentro de una pirámide, independientemente del tamaño que tenga, puede traer consigo exceso de energía. Es lo que pasa cuando uno tiene un aparato de 220 o de 110 y lo conecta en 220, se estropea el aparato. Así igualmente, si recibimos más energía de la que podemos canalizar, corremos el riesgo de que nos desequilibremos. Así que hay que tener cuidado con el trabajo con las pirámides y con la energía. Bueno, yo te digo por experiencia también, lo he practicado, de que las pirámides dentro de habitaciones cerradas absorben la energía y pueden ser perjudiciales. Te puede beneficiar en ciertos aspectos y te puede perjudicar en otros. Es preferible más bien, cuando tú requieras energetizarte, pon la pirámide en el patio, en el jardín, si hay posibilidad, y ponte a meditar debajo de la pirámide, ya durante determinadas horas que tú sientas que renuevas tus energías. Pero no todos los días, ni a toda hora, ni cuando te sientes bien. Porque, ¿qué pasa cuando uno come cuando ya está lleno, se indigesta? A ver, sí, por ahí. Se habla de una nueva generación de música, la música de la nueva era, los cantos gregorianos, ¿no? Sí. Volver a eso. Podría decirse que esa técnica que tiene la creatividad, llegar a eso sería un cierto tipo de comunicación telepática con seres extraterrestres. Pues, en este momento se está hablando de una nueva generación de músicos, se está hablando de personas que están accediendo a un tipo de música que casi es volver un poco a los orígenes, en este caso al canto gregoriano. Pues fíjense ustedes algo muy curioso, y es que muchos de los grandes músicos que nosotros conocemos se inspiraron en sueños cuando accedieron a lo que se conoce como la música de las esferas. Y además, muchos de los grandes músicos también se inspiraron en la observación y en el canto melódico de las aves. Entonces estamos volviendo nuevamente a la observación de la naturaleza y al contacto con la música de las esferas. O sea, está habiendo un proceso de hipersensibilidad de la humanidad. O sea, si bien es cierto que hay mucha gente completamente cerrada, completamente bloqueada, hay gente que está hipersensibilizada. Y mucha gente, lamentablemente, está llegando al psiquiatra y al psicólogo porque escucha voces, porque tiene manifestaciones paranormales. Y estos psiquiatras, estos psicólogos, los hay buenos y los hay quienes, no sabiendo nada de estas cosas, prefieren solucionarlo todo a través de medicamentos, a través de fármacos que llevan a la persona al embotamiento y a neutralizar su potencialidad psíquica. Qué terrible que eso esté pasando. Entonces, mayormente lo que hay que hacer es orientar todo ese despertar de facultades y de percepciones en la juventud para que podamos compartir, para que podamos nosotros profundizar, para que podamos entender de que los mal llamados estados alterados de la conciencia son los estados normales. Los estados anormales son de inconsciencia en los que vivimos. ¿No es cierto? A ver, por aquí, sí. Hoy te hablabas que apareciendo un ovni se proyectaba una luz. Sí. Y usted entró dentro de esa luz. Usted debe saber, lógicamente que lo ha hablado, de que toda luz tiene una frecuencia, ¿verdad? Así es. Nosotros, por ejemplo, para hacer un análisis de lo que usted dijo, que trae a la realidad, que si usted se entró dentro del canal de la luz, se transformó a una otra dimensión. La otra dimensión. ¿Cuál es la otra dimensión? Pues la frecuencia en la cual se proyectaba esa luz. De la misma manera que hoy nosotros vemos la televisión. Las personas que son tomadas por la cámara de televisión, esa cámara de televisión traduce en una frecuencia a otra dimensión a aquella persona que hay y le hace con una energía electromagnética transportada.
Entonces usted ve la persona que está enfrente de su casa, pues la persona está muriendo. En ese caso suyo fue su cuerpo, ¿verdad? Así es. Se transformó. Nosotros no lo vemos, no lo podemos ver, porque es otra dimensión que no está en nosotros. Quizás algunas personas puedan oír, es decir, que su sensibilidad oidal la pueda percibir esa frecuencia, el sonido de esa frecuencia. Que hay personas que la perciben, no todas, muy pocas personas pueden percibir un sentido de audibilidad de muchísimas frecuencias, como por ejemplo incluso asimilarse a los oídos del perro y a los oídos del chacá, que son los animales que tienen el oído más fino, que pueden escuchar frecuencias que nosotros no podemos ser adivinos. Así es. Estamos muy amables, gracias por su aporte. Ciertamente, el hecho de experiencias al lado de los extraterrestres, estamos hablando de una tecnología que no solamente es difícil para nosotros ya comprender la tecnología extraterrestre, nuestra tecnología, nuestra ciencia aún es provinciana para entender todo lo que esos seres han desarrollado. Y además, ¿cómo le podíamos explicar nosotros hace 50, 100 años? Pues que hoy día existe la televisión, que hoy día existe el fax, que hoy día existe el celular. O sea, si ya los hermanos Wright, imaginen ustedes ahora que se van a cumplir los 100 años de la aeronáutica, les porfiaban, les decían que era imposible, nada más pesado que el aire podía levantar vuelo, que hoy día un Jumbo 747 con 450 personas a bordo, tripulación, tonelada de combustible, tonelada de equipaje, aterriza, sale de esos aeropuertos y parece imposible. Un avión fácilmente puede superar ya hoy día los 950, 1000 kilómetros por hora, esos aviones comerciales. Ustedes están yendo a 1000 kilómetros por hora, sin embargo, ustedes se quitan el cinturón de seguridad y se van corriendo o se van yendo al baño porque de pronto están apurados. ¿Pero acaso sienten que están yendo a 1000 kilómetros por hora? No lo sienten, no lo perciben. ¿Ya? Y entonces hoy día hay cosas que nos parecen imposibles. Por ejemplo, el hecho de superar la velocidad de la luz, de acuerdo a nuestra tecnología, de acuerdo a todo lo que ha sido los adelantos en propulsión que el hombre ha desarrollado, que todavía seguimos guardando los mismos sistemas de la época en que se desarrolló los aviones a propulsión a chorro, casi no ha variado el sistema de propulsión. Entonces nos resulta imposible pensar que a estas velocidades, las máximas aún que hemos logrado, podamos alcanzar las estrellas más cercanas. Pero, ¿qué pensarían pues hace 100 años o hace 50 años que hoy día el Concorde puede unir en 3 horas París con Nueva York? Me parecería imposible. Entonces siempre nos estamos poniendo límites y siempre esos límites los estamos saltando. O sea, no existen los límites. Entonces, lo que bien decía el caballero, las ondas de radio, las ondas Hertz, están ahí, pero no las podemos ver. Si no hay un receptor, no las vamos a captar. ¿Quién las puede captar? ¿Quién las puede ver? Igualmente, las ondas de la televisión están aquí, pero si no tenemos un receptor, no las vamos a captar. O sea, hay realidades incluso paralelas, existen otras dimensiones. Los famosos fantasmas, los sucubos, íncubos, los duendes, los gnomos, son entidades que están en otras dimensiones. Y solamente cuando uno se hipersensibiliza, cuando uno eleva su frecuencia vibratoria, o cuando se torna más denso, se torna más sutil, percibe ese tipo de cosas. Ese es cuando uno a veces está cansado, estresado y todo, mira de reojo y de pronto en el umbral de la puerta ve preparada una persona allí, de pronto un familiar o una persona que ha fallecido y que de pronto había sido atrapado en esa otra dimensión, mira bien y ya no lo ve. O a veces tú estás en tu casa y sientes que algo pasó cerca tuyo y inmediatamente se te pone toda la carne de gallina, como que alguien pasó ahí cerca. O sea, entidades que están en otras dimensiones que simultáneamente conviven con nosotros, pero en otros planos, en otras dimensiones, y nosotros no lo percibimos normalmente, sino bajo ciertas condiciones muy peculiares. Todo eso existe. Y entonces tenemos que irnos abriendo a todo ese sinfín de posibilidades. Sí. Ajá. Bueno, yo les puedo, en este caso, referir lo que a nosotros nos sirvió. Nosotros durante un año antes, ya en el año 73, un año antes de que el contacto se iniciara, veníamos nosotros participando de una agrupación yoga y hacíamos prácticas de respiración, relajación, concentración y meditación. Si una persona aprende a respirar, puede relajarse. Si una persona se relaja, puede concentrarse. Si una persona puede concentrarse, puede meditar. Es increíble, pero la respiración es básica. Necesitamos respirar para vivir y sin embargo no sabemos respirar. Respiramos con la tercera parte de los pulmones, pensamos con la décima parte del cerebro. El aprender a respirar no solamente oxigena la sangre, irriga mejor el cerebro, mejor concentración, mejor memoria. También a través de la respiración uno se carga electrones, se carga eléctricamente y esa energía amplifica tu campo de protección, tu barrera inmunológica, tu aura. Todo eso eleva tu frecuencia vibratoria y te sintoniza con entidades superiores. Así que es importante
importante aprender a respirar. Si tú aprendes a respirar, puedes relajarte, eliminar la tensión y dirigir toda la tensión dispersa por el cuerpo hacia la mente y puedes concentrarte. Concentrarte para ordenar tus pensamientos y poner orden al caos mental. Pensamos tantas cosas a la vez y a todas tratamos de abarcarlas y solucionarlas al mismo tiempo y todo eso trae consigo ideas obsesivas, cansancio, estrés. Entonces la concentración le permite a uno ordenar el desván que tiene en su mente, botar lo que no sirve, quedarse con lo que sí sirve, y al ordenarlo todo hay espacio para todo. Aprender a concentrarse es pensar una sola cosa a la vez. Y en el proceso de concentrarse y aprender a ordenar tus pensamientos, llega un momento en que reconoces cuándo son tuyos y cuándo no lo son, te familiarizas con ellos. O sea, los tienes que dominar, ¿no? Como si fueran pues animales feroces como panteras y leones que tienes tú en un circo y eres el domador, los tienes que domar, los tienes que controlar. Entonces todo eso te permite conocer tus propios pensamientos. Cuando uno ha llegado ya a la concentración, a pensar una sola cosa a la vez, incluso puede llegar a esa sola idea, retirarla, quitarla de su mente y llega finalmente a la meditación. Hoy está muy de moda meditar, pero poca gente sabe lo que es meditar. Meditar es estar a solas y en silencio con uno mismo. Tú quieres escuchar la voz de Dios en tu corazón, quieres escuchar tu maestro interno, tu real ser, quieres entrar en contacto con extraterrestres, con maestros ascendidos, con ángeles. Pues lo primero que tienes que hacer es callarte la boca. Es decir, estar en silencio. Si quieres escuchar, te tienes que callar, tienes que estar en silencio. Y en el silencio y en la soledad, pues tú puedes escuchar. Entonces, prácticas de respiración, relajación, concentración y meditación son muy útiles más que para tener contacto, para mantener la experiencia de contacto. Porque el tener contacto depende más de ellos que de nosotros. Ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse. Pero no porque las personas seamos mejores que el resto, que tenemos el contacto, sino porque ellos procuran gente a través de la cual pueden llegar a muchos más. ¿De qué le serviría tener contacto con alguien que tiene una imagen política, social, económica muy importante, pero vive esta experiencia y no la comparte, no la cuenta, por temor a desacreditarse, a desprestigiarse? Cuando nosotros empezamos esto, éramos un grupo, no solamente estaba yo, éramos un grupo de chicas y muchachos, un grupo de muchachos intrascendentes, que no teníamos nada que perder viviendo y contando la experiencia, y fue eso lo que hicimos. Más de uno se arrepintió después. ¿Por qué? Porque de alguna manera la burla, el escarnio, el desprecio es duro, no es fácil convivir con eso, que piensan que uno es charlatán, que uno es mentiroso, que uno es lo que sea. Entonces, nosotros hemos tratado de mantener a lo largo de todos estos años una disciplina. La disciplina fortalece la voluntad y la voluntad impide la manipulación. Lo más peligroso en todos estos temas es que uno puede perder fácilmente el contacto con la realidad. Iniciarse todos estos temas, estas cosas, queriendo tener contacto y de pronto comenzar a desviar, desorientar las cosas. La disciplina te permite precisamente eso, evitar manipulaciones, distorsiones. No desaparece el peligro, pero reduce los márgenes de error. Entonces, nosotros recomendamos que las personas aprendan a respirar, a relajarse, a alimentarse, que incluyan dentro de su formación ayunos terapéuticos de limpieza orgánica, que también fortalecen mucho la voluntad, por lo menos una vez al mes, un día no comer nada, solamente tomar agua, hacer deporte, porque las condiciones del cuerpo también son importantes, mantener el cuerpo en buenas condiciones de salud a través del deporte, dejar de lado todo tipo de estimulantes, o sea, el cigarrillo, el alcohol, el excesivo café, el té, pueden también afectar nuestro sistema nervioso. Y entonces uno tiene que tener el sistema nervioso en buenas condiciones porque es el antenaje natural. Y además dice el dicho, que quiere celeste, que le cueste. ¿No es cierto? Queremos tener contacto y mantenerlo, pues estemos en buenas condiciones. Y tratemos también de buscar el contacto con la naturaleza. Salir una vez a la semana, por lo menos al campo, quitarse los zapatos, las medias, caminar sobre la arena, sobre la hierba y reciclar las energías que generalmente también se concentran excesivamente en nosotros y por exceso de energía muchas veces se producen estas arritmias, estos dolores de cabeza, estas tensiones, a veces el mal humor, la agresividad nuestra, porque no hemos descargado la energía. Entonces todo eso nos puede ayudar para tener contacto y sobre todo la actitud mental positiva, de que si tú buscas el contacto y con un grupo de personas afines, te sintonizas con ellos, meditan juntos, todo el tiempo que sea necesario. O sea, no vamos a hacer, a ver, yo no te voy a decir que a la meditación número 70 de todas maneras te contesta. No, yo lo que te decía es que trabaja primero el contacto contigo mismo. Luego, en la medida en que tú estés tratando, no que lo logres, pero que trates ese contacto interno, de escucharte a ti misma, procura poco a poco el contacto con la gente que más te rodea, o sea, la gente más cercana a ti. Y en la medida en que establezcas ese puente de comunicación contigo y con los demás, como consecuencia, no como un fin en sí mismo, vendrá en contacto con seres superiores de dimensiones superiores, extraterrestres, maestros ascendidos, ángeles o con quien sea. Todo eso como consecuencia, no como un fin en sí mismo. Y vendrá mucho más rápido de lo que piensas, porque todas las semanas se le da muchas más cosas. Sí.
Claro, se habla mucho de que los extraterrestres vienen con buenas intenciones, pero hay una buena cantidad de casos, sobre todo ahora que se ha desarrollado mucho las regresiones hipnóticas, no solamente con respecto a relación a vidas pasadas, sino también con respecto a supuestas personas que han sido víctimas de abducciones, secuestros, manipulaciones por parte extraterrestres, incluso mujeres que han sido violadas y que les habían robado el feto los extraterrestres al cabo de un tiempo. Recordemos una cosa, y es que estamos siendo visitados por alrededor de 60 civilizaciones diferentes, con las más variadas intenciones. No todos vienen con buenas intenciones. Y esas naves que se han estrellado al sur de los Estados Unidos, al norte de México, en Sudáfrica, en diversas partes de la Tierra, no se han estrellado porque los extraterrestres no conocían la ruta, estaban borrachos, o simplemente se estrellaron contra la basura espacial, que la basura espacial también hay en el cielo, sino porque han sido derribadas, pero no por naves de la Tierra, sino por otras naves que están cuidando nuestro planeta. Ayer precisamente, ahí en Tendencia, mencionaba de un video de hace 3 años del programa Ocurrió Así, donde se ve la curvatura terrestre. Este video lo pasaron en el programa Ocurrió Así, donde este video del Discovery, del transbordador espacial, mostraba un objeto que venía en ángulo de entrada de la Tierra y otros 7 objetos que salían de diversos puntos de la Tierra, cerrándole el paso, lanzando una de luz y obligando a este otro a hacer un increíble ángulo de salida. Lo cual demuestra de que la Tierra, desde el pasado hasta la actualidad, desde la época de la guerra de los ángeles, hasta el Mahabharata, el Ramayana, el Samarangana Supadara, que hablan de guerras de galaxias con naves espaciales y armas poderosísimas, los vimanas, pues las cosas no han cambiado mucho y allá afuera en todas partes se cuecen habas. Incluso allá hay tensión como en nuestro mundo. Mucha gente se puede desilusionar diciendo, yo pensé que allá estaban tocando pues la lira, que todos eran angelitos, que todos eran buena gente. Los únicos malos de la película no éramos nosotros. Pues no es precisamente así. Ya hay civilizaciones que se permiten ciertas arbitrariedades, o por lo menos que tratan de venir aquí y tratar de nuevamente realizar sus experimentos o hacer lo que ellos desean hacer. A otros están tratando de impedirlo. Entonces esas naves que se han estrellado han sido derribadas por otras naves extraterrestres que cuidan nuestro planeta. Hablamos de un gobierno de 24 seres llamados los 24 ancianos, que serían como el gobierno superior más elevado de nuestra galaxia. Y debajo de ellos el orden jerárquico, seres llamados los ingenieros genéticos o sembradores de vida, más abajo los guardianes y vigilantes, y más cerca nuestros instructores. Entonces, hay civilizaciones que probablemente están al margen de este orden y a pesar de que reciben indicaciones que no deben actuar en ciertos lugares, lo quieren hacer. ¿Cuál es el objetivo por parte de estos seres que no vienen con buenas intenciones? No es tanto de que ellos estén degenerando y requieren perpetuarse y por eso están fertilizando a mujeres y produciendo mutantes o mestizos. El asunto, según la versión extraterrestre, es que los pocos casos, y digo pocos casos reales, pero que sí los hay, de abducciones, secuestros y fertilización, no es porque estos seres necesitan perpetuarse, sino quieren crear cuerpos mestizos en donde puedan encarnar seres extraterrestres que están atrapados en nuestro mundo, pero en la 4ª dimensión. Según los extraterrestres, hace miles de años, 2 grandes civilizaciones, hace unos 25.000 años los nuestros, 2 grandes civilizaciones fueron encomendadas por los extraterrestres, los 24 ancianos, para actuar en nuestro mundo, ya como guardianes y vigilantes del planeta, para que nadie interfiriera. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pleiades, de la constelación de Tauro. Los seres de Orión, el líder de los Oriones se llamaba Satanel, para los amigos Satán o Satanás, un extraterrestre. Este extraterrestre de alguna manera consideró que nosotros, los seres humanos de este planeta, una versión corregida y mejorada de ellos mismos, a través de manipulación genética y a través de múltiples intervenciones, éramos impredecibles, peligrosos, podíamos poner en peligro incluso la seguridad de esta parte del universo, por lo cual él consideró que lo mejor que podían hacernos un favor, acabar con nosotros. Los otros naturalmente no estaban de acuerdo porque justamente habían sido enviados aquí para que nadie interfiriera y más bien se observara el proceso de nuestro planeta. Entonces eso originó una crisis, una tensión, primero entre los Oriones, unos a favor del plan, otros en contra del plan, y luego ya tuvo ribetes de una verdadera guerra de galaxias. Al final los líderes de la disidencia
Satanel y compañía fueron deportados, exilados de la Tierra. No quieren venir aquí por las buenas a ayudar a este planeta, sino más bien vienen a perjudicarlo. Perfecto, ahora los enviamos aquí y los extraterrestres creen en la reencarnación, en las vidas sucesivas. Entonces ellos dicen de que cada uno está atado a ciclos planetarios, o sea, cada planeta es un plano de evolución y uno está atado a un ciclo de encarnaciones en cada planeta, ¿no? Entonces, de venir aquí y siendo nuestro planeta un planeta de experimentación, hay un proceso de envejecimiento prematuro y acelerado, por lo cual estos seres en poco tiempo morirían, no vivirían los miles de años que están acostumbrados a vivir pues fuera de la Tierra. En el caso de morir, reencarnarían en sus planetas de origen, pero para asegurarse de que no se puedan marchar de aquí antes de que contribuyan a la evolución o a la elevación del nivel vibratorio de este planeta, se dejaron en la Tierra unos extraños cristales que impiden, en el caso de que ellos mueran, puedan reencarnar en otros planetas, sino solamente podrían hacerlo en este, no se pueden salir de acá. Entonces, o ellos ayudan a elevar el nivel vibratorio de la humanidad para poder reencarnarse a través de ella, o simplemente quedan estancados en una cuarta dimensión. Estos seres no solamente no han ayudado a la humanidad, sino que encima la han perjudicado sistemáticamente. Y se han constituido ellos en lo que se conoce como el gobierno interno negativo del planeta, o la jerarquía oculta negativa. Y ellos no tienen la energía, porque están vivos corporalmente como nosotros, como para manipular a toda la humanidad. Así que ellos manipulan unas pocas personas, vinculadas a la política, a la religión, a la economía, a los mandos militares, gente débil de carácter, débil de voluntad, que puede ser fácilmente manipulada por ellos, y a través de ellos tratan de mantener el caos mundial. Sistemáticamente han ido destruyendo ellos todos los grandes archivos de la historia humana, de la gran biblioteca de Alejandría, los códices aztecas, los códices mayas, los libros de la Inquisición, del fascismo alemán, todo aquello que le pueda recordar al ser humano que somos parte de un plan cósmico. Ahora, frente a eso, también nosotros han querido ayudarnos para contrastar un poco el efecto nocivo, negativo, y de ahí es donde surgió justamente aquello de la gran hermandad blanca, los retiros interiores que mencionaba hace un rato, ¿no? Esta fuerza interplanetaria que aterrizó en el desierto del Gobi en la Mongolia y trató de guardar mucha información que pudiera servir a la humanidad cuando la humanidad estuviera preparada para acceder a esa información. Entonces nosotros nos encontramos en medio de la lucha de dos fuerzas, ¿no? Unas fuerzas a favor del plan cósmico y otros en contra de ese plan. Entonces, aquellos que están tratando de fertilizar cuerpos aquí son generalmente estos seres chiquitos, androides, o sea, estos cabezoncitos, ¿ya? Que miden entre 80 centímetros y 1,20 m, con la cabeza en forma de pera invertida, con los ojos ocupando la tercera parte del rostro, con los órganos sexuales atrofiados y todo lo demás. No son otra cosa que androides, hechos con ingeniería genética, como una especie de clonación. Este tipo de robots genéticos están al servicio de seres procedentes de planetas de la estrella Zeta Reticuli a 34.7 años luz de distancia en la Osa Mayor, y de otros seres llamados rigelianos, procedentes de Orión, que son aliados de los disidentes que están atrapados aquí en esta especie de prisión. Y lo que están queriendo hacer al embarazar mujeres o al crear cuerpos es crear cuerpos en donde los que están atrapados aquí puedan encarnar y puedan fugarse el planeta. Es como quien quiere ayudar a un amigo que está metido en la cárcel y le envía un cake, una torta, pero le dice no la coma porque vas a romper los dientes y acá adentro hay una lina, ¿no? Entonces es como para ayudarlos a fugarse. Adolfo Hitler quiso clonizar la raza aria precisamente para brindar cuerpos especiales donde estos seres pudieran encarnar, pero no funcionó felizmente el proyecto. Así que esa sería, según ellos, la explicación. Y de esas naves que han estado cayendo, pues las han ido derribando para que no entren, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado también porque esos miles de casos de abducciones, secuestros y manipulaciones que se afirman que están dándose, que se están realizando en nuestro mundo, no son todos reales. A partir de 1952, la CIA desarrolló un proyecto ya ultra secreto llamado el proyecto MK Ultra. Ese proyecto consiste en la llamada guerra psíquica, guerra astral, a través de mensajes subliminales, manipulación de masas, que puede llevar a través de paranoia, psicosis colectiva, a suicidios en masa. Jim Jones, la Guardia Francesa, y el suicidio de toda esa gente, parte de este proyecto. El caso de David Koresh en Waco, Texas, una forma más de este proyecto que ya desde 1952 existía. Entonces, una forma que tiene el gobierno de Estados Unidos de seguir ocultando información considerada peligrosa con respecto al tema de los ovnis, que puede hacer que los grandes intereses creados se vean fuertemente afectados, es tratando de dar una imagen de que los extraterrestres, todos ellos o la gran mayoría, no vienen con buenas intenciones. En la década de los años 40 y 50
trató de dar una imagen de que los extraterrestres no existían. En los 60 y 70 se quiso más bien convencernos de que si es que existían, venían a invadirnos. Incluso series de televisión como Los Invasores. David Vincent los ha visto. David Vincent se encontraba que cada extraterrestre tenía el dedo así, o sea, todos sabían tomar el té, ¿ya? Y resultaba ser que llegaba él a una estación de servicio y el que vendía la gasolina era extraterrestre, la que vendía los sándwiches era extraterrestre, el que cobraba era extraterrestre, el policía de la calle era extraterrestre, la señora con el chiquito eran extraterrestres, o sea, todos eran extraterrestres. O sea, ya había invadido el planeta hace rato y él no se había enterado. O sea, probablemente quizás él era el invasor porque todos ya eran extraterrestres. ¿Ya? Ahora, como digo, en los 60 y 70, la imagen es de que de existir nos invadirían. Pero como no nos invadieron, hoy día ya nadie se trae el cuento. Entonces ya en los 80 y los 90 cambia la política, la orientación y la imagen. Hoy día ya los extraterrestres de existir ya no vienen a invadirnos. Pero vienen como si fueran científicos locos extraídos de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial que vienen a manipularnos cual si fuéramos rata de laboratorio. Y eso tampoco es del todo cierto. Como digo, mucha esa gente que ha sido sujeta a regresiones de tipo hipnótico no es que esté mintiendo, es gente que ha sido víctima de una manipulación en la que también están contribuyendo mucho los medios de comunicación. Esas películas como Communion, esa serie de televisión como Intruders, todos estos libros y toda esta gran movida y toda esta gran información que se está dando a los casos, fotografías que aparecen en revistas sensacionalistas y amarillistas, extraterrestres roban el rostro a agricultor. Y mira la foto y ves a un tipo que le quemaron el rostro, ¿no? Entonces, pero el artículo dice, extraterrestres roban el rostro. Imagínate. Ganado mutilado, cantidad de ganado mutilado, donde se ven muchos las naves extraterrestres, aparece ganado mutilado. Pero lo que no se dice es que por estadística se sabe que allí en lugares en el campo donde aparecen muchas naves y al poco tiempo aparece el ganado muerto y que le han robado ciertos órganos, días antes que el ganado aparezca en esas condiciones, se han visto sobrevolando la zona extraños helicópteros y algunos con la descarada estrellita blanca de 5 puntas. Y no estamos hablando necesariamente de México o Canadá, frontera con los Estados Unidos. Estamos hablando de muchos de nuestros países latinoamericanos donde actúan impunemente este tipo de cosas para crear toda una gran expectativa. Y después vemos que películas como Fuego en el Cielo y tantas otras están creando precisamente una paranoia, una psicosis colectiva. Miren ustedes, en 1985, Whitley Strieber afirmó haber sido víctima de una abducción, de un secuestro. Un amigo suyo, Bob Hawkins, el de la serie Intruders, le hizo una regresión hipnótica y reveló que él había sido secuestrado, abducido, pero él no recordaba nada, conscientemente no recordaba. Entonces él escribe un libro, Comunión, y saca una película. Y es tan terrible, explotando el morbo, el sadismo, todo ese tipo de literatura que lamentablemente se vende muy fácil en los Estados Unidos, que años más tarde, en 1990, cuando la revista Más Allá de España le hace una entrevista a Whitley Strieber, que poca gente reparó en el hecho de que Whitley Strieber, quien escribe el libro Communion, que fue bestseller en Estados Unidos y vendieron millones de copias, de que él, su profesión, es guionista de películas de ciencia ficción y de terror de Hollywood. Las mejores, si no las peores películas de terror, las más terribles, las ha escrito este señor. Pues él decía, no, por si acaso este caso es real. O sea, el caso que él había vivido, ¿no? de ser manipulado, abducido, secuestrado, noche tras noche sin que él se enterara. Entonces, cuando en el año 90, para estar más allá de la entrevista, le dice, señor Strieber, ahora que han pasado 5 años desde que usted vivió su experiencia, publicó su libro y sacó su película, y que han creado en los Estados Unidos una psicosis colectiva. El 25% de la gente que en los Estados Unidos cree en los ovnis, en el contacto extraterrestre, hoy día tienen el miedo de que en algún momento de su vida sean abducidos, secuestrados, o que ya lo fueron y no se enteraron. Hay gente que está durmiendo con candados a las ventanas y algunos hasta con calzón de castidad para no ser violado por los extraterrestres. Entonces, señor Strieber, ahora que ha pasado todo ese tiempo, ¿qué piensa usted de su experiencia? Y él dijo, bueno, ahora que ha pasado todo este tiempo ya no estoy seguro. Si realmente lo viví o me lo imaginé. Sí, pero ahora ya hay una competencia. Después que él sacó su libro, hay una competencia de quién escribe las abducciones más terribles, ¿no? Ya hay quien dice que lo han abducido 20.000 veces, hay quien lo han abducido 40.000 veces, por delante, por detrás, por todas partes lo han abducido. Terrible, o sea, es una competencia de quién narra la historia más terrible. Y claro, pasa como en el caso de la supuesta autopsia. Para mí, en lo personal, en mi opinión, por estar equivocado, es un fraude. Y es un fraude con la intención de desacreditar el fenómeno ovni.
Pues precisamente. Ya con respecto a esto también de las abducciones y los secuestros, yo no dudo de que hayan algunos pocos casos reales, pero pocos casos. Y el resto de la gente está siendo víctima de una manipulación. Y el que intervengan ahora psiquiatras o médicos famosos que hacen hipnosis para hacer este tipo de regresiones es parte de la política que los gobiernos tienen para ocultar información o para meterle miedo a la gente. Una buena forma de alejar a la gente de la investigación seria o de lo que las consecuencias positivas y trascendentales que sería hablar, o sea, dar a conocer de que no estamos solos en el universo, son justamente asustarnos y decirnos, señores, cuidado, no se metan con estos seres porque son terribles, demoníacos. Lo que mucha gente dentro de sus iglesias dice, no te metas, eso es satánico. Eso es verdad en cierta medida, o sea, hay algunos que no son muy santitos, pero tampoco es tan fácil que los contactos se den con esos negativos, ya que estamos siendo invitados generalmente más por los positivos que por los negativos. Sí. Sí. No lo sé. O sea, sinceramente, no sé si hay otro planeta. Lo único que te puedo decir es que existen algunos cuerpos, o sea, algunos planetoides en las afueras del sistema solar que podríamos llamarles planetas, ¿ya? Pero que esos pequeños asteroides o planetoides son muy pequeñitos, ¿ya? En el espacio vamos a encontrar nosotros de todo, incluso, por ejemplo, el famoso Hercóbulo, el bajenco bíblico, es otro planeta que está dentro del sistema, ¿ya? Que gira en una órbita irregular, una órbita errática que va desde los 3.600 años hasta los 5.655 años, o sea, varía, y entra y sale del sistema como si fuera un cometa errante. Por eso la idea de que todos los planetas se mantienen normalmente girando en órbitas elípticas alrededor del Sol no es tan así. O sea, hay algunos electrones en este gran átomo que hacen lo que dan la gana, ¿no? Se mueven, salen, y cuando entran dentro del sistema juegan tipo pinball, ya, y van produciendo grandes crisis. Fíjense ustedes, alrededor de todo el sistema solar hay un casquete de hielo que se llama la nube de Oort, que continuamente se va fragmentando y se van cayendo esos icebergs hacia el interior del sistema, y de ahí surgen los cometas. Entonces hay cantidad de cosas, el universo es dinámico y es peligroso, ¿no? Tampoco la calma y la paz en el universo, o sea, es muy dinámico ese universo. Entonces son cosas que ya se sabían. Lo único que pasa es que el cometa, o sea, que el Voyager recientemente está corroborando que existía, ¿no? O sea, más allá de Plutón, de Neptuno, pues ahí existen algunos cuerpitos chicos. Ah, claro, cuanto mayor, o sea, cuanto más sensibles sean nuestros aparatos, nuestros sistemas de captación, tanto mayor cantidad de cosas vamos a ver. Por ejemplo, uno de los últimos descubrimientos también es de que en Mercurio, al lado del Sol, donde se suponía las temperaturas eran terribles, de más de 400 grados, resulta ser que se ha descubierto hielo y agua, ¿no? En Mercurio, al lado del Sol. Entonces, esas ideas que nosotros nos hemos hecho de las altas temperaturas, de que el único planeta con condiciones de vida es la Tierra, porque el único planeta equidistante del Sol no está demasiado cerca para ser demasiado caliente, no está demasiado lejos para ser demasiado frío, es totalmente equivocada. Primeramente, decía, porque la Tierra y todo el sistema solar no gira de forma circular alrededor del Sol, sino de forma elíptica. Hay momentos que estamos más lejos y hay momentos que estamos más cerca. O sea, el Sol no está en el centro, sino en un extremo. Entonces nos vamos, volvemos, y nunca cuando estamos más cerca, los veranos de la Tierra son más calientes, y cuando estamos más lejos, los inviernos son más crudos. Si dependiera de la cercanía al Sol, las condiciones de vida de un planeta, ¿por qué cuando subimos a 5.000, 6.000, 8.000 metros de altura, pues en los glaciares estamos más cerca del Sol y sin embargo hace más frío? Y cuando estamos a 0 metros a nivel del mar, más lejos del Sol, hace más calor. Ustedes van al Ecuador y en Guayaquil tienen unas temperaturas espantosas, pero ustedes en el mismo paralelo se van a Quito y están en Ecuador, donde suponía el sol debe estar cayendo igual. Pues ahí en Quito, como está más alto, hay un frío de los mil diablos. Es una ciudad maravillosa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué cuando ustedes están en un avión, ¿no? Y el piloto le dice, estamos ahorita a 10.000 metros de altura y todo, la temperatura exterior es de 50 grados bajo cero? Estamos más cerca del sol. O sea, incluso por la ventanilla entra un calor, pero fuertísimo. Pero si ustedes sacan la mano, se les congela la mano. Pero el sol y el calor entra por la ventana. Esas cosas son las que nos tienen que hacer entender que todo lo que se nos ha dicho hasta ahora con respecto a las posibilidades y condiciones de vida en los planetas, incluso el sistema solar, no es del todo cierto, ¿no? Y recuerden ustedes lo del Mars Observer, lo que pasó en Marte.
que en el mes de agosto del año 93 la sonda espacial Mars Observer llegó a Marte y tenía que enviar información de Marte, donde ya se había descubierto a través de la sonda Vikingo la existencia de monumentos extraterrestres. Entonces, todo eso, ya lo que supuestamente, si no canales, sí, pirámides, un rostro gigantesco, cantidad de cosas que nos hacen pensar realmente de que si no hay vida actualmente en la superficie de Marte, quizás la haya en el subsuelo de Marte, pero sí lo hubo alguna vez. Sí, alguna pregunta. Sí. Un momentito, por favor. Sí, dime. Hablando fuerte a sus... Sí, yo repito la pregunta. Sí. Yo repito ahorita la pregunta, ¿no? Sí. Ajá. ¿Cuáles serían las humanidades que han existido sobre la faz de la Tierra? Yo en los libros Los guías extraterrestres y la misión Rama, en mi segundo libro Contacto interdimensional, también el tercero, El umbral secreto, todos últimos están aquí en la feria del libro, pues menciono un poco la información que los extraterrestres nos han dicho de que la mayoría de los sistemas solares en el universo son sistemas binarios o trinarios, tienen 2 o 3 soles. Pocos son los sistemas solares de una sola estrella como el nuestro. Este tipo de sistemas solares, como el que nosotros formamos parte, permiten la aparición de planetas de una categoría muy especial. Son los llamados planetas Ur, los planetas de aura azul, planetas predestinados para un desarrollo espiritual superior, planetas que actúan como laboratorios de experimentación, porque son planetas seleccionados para experimentos como grandes invernaderos cósmicos naturales, planetas que son muy inestables y su propia inestabilidad les puede llevar a destruirse antes de que se llegue a consumar un proyecto cósmico, pero que también esa inestabilidad permite una biodiversidad que es maravillosa. Entonces son planetas seleccionados por civilizaciones mucho muy avanzadas para llevar a cabo proyectos especiales en cuanto a la vida. La Tierra ha sido uno de muchos planetas que fueron seleccionados para llevar a cabo un proyecto muy especial. La idea era crear las condiciones para que surgiera una civilización con un potencial psíquico capaz de abrir puertas entre las dimensiones y conectar los universos paralelos, dimensiones superiores, y también con un potencial desarrollo espiritual que les permitiera a los extraterrestres aprender de nosotros, ya que muchas de estas civilizaciones han avanzado mucho tecnológicamente, pero a costa de dejar de lado emociones, sentimientos, que tratan de recuperar, que tratan de recordar a través de nuestro propio proceso de evolución. ¿Por qué? Porque no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender, por nadie muy humilde, que no tenga algo que enseñar. Entonces, ellos han venido aquí a la Tierra desde tiempos inmemoriales, ellos se mueven a través del tiempo y del espacio. Ellos no vienen kilómetro a kilómetro por el espacio en línea recta, ellos vienen a través de grandes pliegues cósmicos. Según ellos, el universo está lleno de energía, la famosa energía unificada de la que hablaba Einstein. Todas las estrellas están irradiando energía. Entonces las naves son grandes condensadores de esa energía del cosmos. No hay estaciones de servicio. Ahora, el universo atravesado por líneas de fuerza son verdaderas autopistas en el cosmos. Basta que una nave se ubique en una de esas autopistas cósmicas, esas corrientes de energía, para que pueda alcanzar velocidades increíbles. Y ellos tienen doble aceleración, llegan ellos a la velocidad de la luz de casi 300.000 kilómetros por segundo y se vuelven a impulsar, lo cual les permite a ellos entrar en el hiperespacio, en la cuarta dimensión. ¿Y qué es lo que pasa con el espacio? Imagínense ustedes una hoja de papel, en vez de ir de un extremo al otro de la hoja la doblan y van solamente de punta a punta. O sea, a la velocidad que ellos van, el universo se arruga, el universo se aplasta, se acerca. Entonces ellos entran hoy de esta parte del universo y salen del otro lado del universo ayer. Y cuando ellos regresan todavía llegan para el almuerzo. Vemos en el espacio y ya no existen, solamente estamos viendo su imagen. Entonces estos seres se mueven a través del tiempo y del espacio. Y están viniendo aquí, o sea, en otro tiempo. Ahora, estos seres llegaron aquí a la Tierra cuando todavía los mares eran ácidos. Y a través de un sembrado de esporas, de alterar la química del planeta, de acelerar el proceso del planeta, ayudaron a que esos mares ácidos se transformaran en mares alcalinos. Una primera colonia extraterrestre se afincó en los océanos de la Tierra cuando la Tierra estaba, o sea, cuando la Antártida estaba muy cerca del Ecuador. La Tierra ha cambiado mucho su eje, épocas en que era un solo continente, la Pangea,
Y en toda esa época mayormente ellos actuaron aquí. Y esa primera humanidad de origen extraterrestre aplicada en nuestro planeta, estos padres antiguos o extraterrestres, pues trabajando en la Tierra como si fuera una colonia, estos seres se les llamó la humanidad antártica, la primera humanidad. Con el tiempo ellos se marcharon y ya en la era secundaria, hace unos 250 millones de años, pues estos seres, o sea, viene una nueva colonia de seres, o sea, los primeros habían venido a la constelación del Cisne, después vienen otros y también establecen una nueva colonia en la parte superior del norte de lo que es actualmente Europa, eso se le llamó hiperbóreos o hiperboreales, y fundan una ciudad llamada Tulio Toyana, aislada de la inestabilidad de este planeta y de este planeta tan violento. Entonces, supervisando el proceso evolutivo de nuestro planeta, llega un momento en el cual la Tierra, algo inevitable, es propio de los planetas de categoría Ur muy inestables, el impacto de grandes meteoritos que van acercándose a la Tierra y van a impactar con nuestro mundo. Ellos abrieron puertas interdimensionales, casi muy cerca de lo que es actualmente el Ártico, y a través de esas puertas dimensionales parte de esta civilización de los hiperbóreos huyó, se marchó del planeta, y otros se marcharon vía naves del espacio. Y la Tierra sufre el impacto que trae consigo la desaparición de la era secundaria y los dinosaurios, y la entrada muy violenta a lo que conocemos como el terciario. Los extraterrestres consideraron de que la Tierra había perdido su oportunidad, ya que el planeta quedó muy afectado por el impacto de esos grandes meteoritos que chocaron contra la Tierra a fines de la era secundaria, la mesozoica y comienzos del terciario. Entonces, ya en la era terciaria, pues la Tierra misma comenzó a recuperar su propia vida. O sea, el planeta fue abandonado del proyecto, se canceló el proyecto aquí. Sin embargo, con el tiempo algunos extraterrestres decidieron volver a retomar el proyecto en la Tierra porque había fracasado en otros planetas, y ya en la era terciaria, pues ellos regresan y empiezan a manipular genéticamente marsupiales, mamíferos primero, marsupiales, y después van buscando justamente crear las condiciones para que surja una variedad de antropoide de la que pueda surgir vida inteligente. Y es así como una gran nave laboratorio, una nave invernadero que aterrizó en un lugar de África, en donde venían 7 ingenieros genéticos, sembradores de vida, 7 seres extraterrestres, a partir de protomíos, antepasados del hombre, y sobre todo a través de una hembra, consiguieron ellos crear las condiciones para que surgiera el hombre tal cual nosotros lo conocemos. Según los extraterrestres, no fue primero Adán, fue primero Eva. Y ellos no son feministas, por si acaso, ni lo digo para congraciarme con los que están en Beijing ahorita, ni nada, ¿no? Por si acaso. Entonces, en esa gran nave laboratorio, a un grupo de parejas, o sea, a varias parejas de homínidos, o sea, no una pareja, sino varias parejas, nuestros antepasados ya fueron instruidos por parte de estos 7 ingenieros genéticos que le dijeron, miren, de toda planta, de toda semilla, de todo fruto pueden comer, era vegetariano, menos de ciertas plantas que están reservadas en una zona de laboratorio. Una invernadero tenía todo tipo de plantas, y había unas que estaban en una zona reservada. No consumen esas plantas porque son plantas con propiedades alucinógenas, son unas plantas, son las drogas, que de consumirlas verían acelerar sus facultades psíquicas de una forma descontrolada, neutralizando toda posibilidad futura de desarrollar las mismas facultades psíquicas de forma normal, de forma natural, y esto afectaría al proyecto que tenemos con ustedes. Así que, por favor, no consuman esas plantas. O sea, porque también esto iniciaría un proceso irreversible de muerte, destrucción celular, que ni siquiera nosotros podríamos detener. ¿Nos han entendido? Los antepasados dijeron, no importa, no consuman. No consumieron nada. Ya, ahorita termino, sí. Entonces, resulta ser que los antepasados estaban felices y contentos ahí, aún con ciertas restricciones, y uno de los 7 ingenieros genéticos, un ser llamado Gadriel, no el arcángel Gabriel, Gadriel, es diferente. Este médico extraterrestre, identificado con el símbolo del cauceo de Mercurio, símbolo de la medicina, símbolo del conocimiento antiguo, la serpiente, este médico extraterrestre, versión antigua, el Dr. Jekyll o Mr. Hyde o Dr. Frankenstein, se reunió aparte con sus antepasados y les dijo, oigan, no le hagan caso a mis compañeros, son unos aguafiestas. Ustedes tienen que experimentar, tenemos que ver qué efecto producen ustedes, si no, cómo avanza la ciencia. Y en la primera experiencia por consumo de drogas que registra la humanidad, en esta versión que es precisamente de allí donde surgió el Génesis a su vez fue tomado de los mitos y leyendas de origen sumerio, en esta versión actualizada, versión extraterrestre, nuestros antepasados la pasaron muy mal, y cuando los otros ingenieros genéticos se enteraron de lo que había ocurrido, no relacionaron de inmediato que fuese su compañero el que había perjudicado el proyecto, sino que más bien
pensaron ellos que la curiosidad humana, que nosotros habíamos sido lo que habíamos transgredido esto, y al ser nosotros una versión corregida y mejorada de ellos mismos, tuvieron temor de nosotros, por lo cual decidieron cancelar el proyecto, sacaron casi a patadas a nuestros antepasados, y al salir fuera de la nave laboratorio se encuentran que no son los únicos sobre la Tierra, hay otros más. Entonces empieza la hibridación, el mestizaje, la mezcla. Y de ahí surge la primera raza originaria del planeta Tierra, la raza negra, la raza lemuriana. Miren ustedes, qué curioso. En el Génesis bíblico se dice que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Caín mata a Abel, soluciona el problema demográfico. Y de inmediato Caín huye hacia el país de Nod, donde se encuentra con su mujer con la cual se casa. Si supuestamente Adán y Eva, Caín y Abel son los únicos sobre la faz de la tierra, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Fueron pequeños detallitos que no pretenden de ninguna manera, pues, jamás dijeron que Adán y Eva fueron los únicos sobre la faz de la tierra. Eran los pocos que estaban dentro de Edén. Pero fuera de Edén era otra cosa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dos de mis 3 libros, el de Contacto Interdimensional y el del Umbral Secreto. Indiana Libros está trayendo los libros de la editorial RFAR aquí al Uruguay. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.